Muy buenas tardes. Bien, esta tarde, entre otras cuestiones, desde el Grupo Parlamentario Socialista, en esta sesión de control, planteamos dos cuestiones que tienen que ver con la Consejería de Fomento y que tienen que ver, en cierta medida, con el presupuesto que hemos aprobado recientemente de la comunidad autónoma. En primer lugar, una cuestión que por antigua no deja de tener actualidad y además algunos datos tenemos sobre ello, y es los puntos negros en las carreteras de la región, que preguntamos al consejero y a la consejería qué piensan hacer para evitar el elevado número de puntos negros de carreteras que tienen, lugares en donde se han producido 3 o más accidentes con víctimas, con fallecidos, en la región de Murcia. Porque la inversión en esta materia, en conservación, en mejora de las carreteras de la región de Murcia, desde los años en los que gobierna el Partido Popular, no en los últimos 20, pero sí en los últimos 5, ha descendido de una forma muy considerable y, por supuesto, esa es uno de los factores que generan que estas carreteras en mal estado pues, puedan provocar accidentes. Según el último informe que tenemos de la Dirección General de Tráfico, son 32 los puntos negros que hay en las carreteras de la región. En el mes de octubre de 2015, por que se hagan una idea, la propia Dirección General de Tráfico dijo que eran 29. Bueno, pues de octubre al mes de febrero de 2016, octubre de 2015 al mes de febrero de 2016, son, en este caso, 3 más, por tanto van creciendo por meses. Y eso significa, fundamentalmente, que sigue aumentando el riesgo de que se produzcan accidentes con víctimas en la región de Murcia. Y eso es lo que le preguntamos, entre otras cuestiones, al consejero, denunciando, sin duda, la caída de la inversión y el caso omiso que ha hecho a las advertencias que le hemos hecho desde el Partido Socialista en esta materia. Además, nos parece especialmente importante la interpelación que desarrollaremos con el consejero de Fomento también, como decía, en línea muy clara con el presupuesto de 2016, en donde el Partido Popular llevó a cabo una campaña con el transporte público, con los trabajadores y con las empresas del transporte público, en las que claramente se dedicó a alarmar a los trabajadores de algunas de las empresas más importantes, haciendo ver que las enmiendas podían dejarles en la calle. Bueno, esto aparte de falso es una barbaridad. Y desde luego lo que queremos decir hoy, y precisamente es objeto de interpelación, lo que le pedimos al consejero, que con el presupuesto que hemos aprobado, con una enmienda aprobada por los 3 grupos parlamentarios de la oposición, de 500.000 euros, se desarrolle, y por eso le pregunto esta tarde, un plan director de transportes en la región de Murcia, que, dicho sencillamente, es el plan que debe elaborar por ley el Gobierno regional para desarrollar el transporte público en la región de Murcia. En definitiva, la hoja de ruta que debe seguir un Gobierno que tuviera claro que el transporte público es hoy más importante que nunca en una sociedad en donde la pobreza y el desempleo hacen estragos en la población que más lo necesita, utilizar el transporte público, pues este plan director que le pedimos al Gobierno que cumpla la ley del año 2015 sobre transporte público, se desarrolle de la manera inmediata, que se apliquen esos 500.000 euros que son fondos públicos aprobados en el presupuesto de 2016 para que establezcamos de forma pública, trayendo ese plan a la Asamblea Regional, con un proceso de participación a la sociedad murciana y a los colectivos que tienen que opinar, entre ellos los ayuntamientos de la región, acerca de cuáles son las necesidades en materia de transporte público en la región de Murcia. Como digo, son millones de ciudadanos, millones de desplazamientos en un año los que se realizan tanto en autobús como en cercanías, como en tranvía, en aquellos lugares en donde está circulando. De nuevo, al margen de que es una proposición y una iniciativa constructiva, porque ha sido objeto de enmienda en los presupuestos y este plan director de transporte se incluyó en esa ley mediante una enmienda que hizo el Grupo Parlamentario Socialista entonces, pues también hay una crítica, y es que el Gobierno regional debe dejar de alarmar gratuitamente a las empresas y a los trabajadores del transporte público, debe dejar de hacer esta actitud irresponsable para explicarles claramente que en las enmiendas del presupuesto el dinero, los fondos públicos que había para transporte público siguen siendo los mismos, solo que le hemos dado una orientación distinta. En primer lugar, con ayudas para personas, desempleados, mujeres, jóvenes, las personas que tienen la mayor necesidad de transporte público, y esas ayudas deben ir dirigidas a esas personas a través del correspondiente bono regional de transporte, que tiene que tener esas ayudas y esas ventajas porque son para esas personas las que lo necesitan. Y esta otra, por la que le preguntamos al consejero, como les decía, ese plan director de transporte, que a la mayor brevedad
durante este año debe estar publicado para que todos sepamos a qué atenernos, para que sepamos dónde están las necesidades de transporte, cuáles son los municipios que hoy no tienen un adecuado transporte público, son muchos, y por tanto no se satisfacen las necesidades de movilidad de la ciudadanía de la región de Murcia. Dos cuestiones, como les decía, que destacamos especialmente para esta sesión de control. ¿Alguna cuestión? Sin dejar en un segundo que venga otro punto, ¿podría decirnos cuáles son los puntos negros así que interpretan? Sí. La identificación de la carretera se las puedo dar ahora y si no se las puedo pasar después si les interesa. Las nomenclaturas de ellas, pero sí que tengo algunas señaladas, por ejemplo, sí. Es que no quiero solamente decir el RM número, porque si no es un poco complicado. Pero, por ejemplo, en la carretera, por ejemplo, entre Santomera y Abanilla, que es la variante de Santomera que lleva a Abanilla desde Santomera, que es la RM 414, en donde se han producido de forma reiterada accidentes de tráfico de vehículos de turismos, pero también de forma reiterada y lo más peligroso de vehículos pesados, por el mal estado de esa carretera, que además ha sido objeto de parches continuos por parte del Gobierno regional y no se ha solucionado. La parte fundamental es que la carretera tiene unos baches que hacen que efectivamente estos vehículos, por ejemplo, hayan tenido graves accidentes. ¿Alguna más que pueda identificarles? Por ejemplo, también en la RMA5, que es la carretera de Fortuna a Molina de Segura, el tramo desdoblado de la A5, entre el enlace de Molina con la A30 y la urbanización de la Alcaina, en donde también se han realizado actuaciones que han ido parcheando concretamente la Consejería de Fomento, pero que también han sido reiteradamente objeto de accidentes de tráfico. Recuerdo, por ejemplo, otra carretera que además en el presupuesto no ha sido incluida, en Abanilla, como ustedes conocen, entre Abanilla y Mahoya hubo un accidente en el mes de septiembre en el que murió una persona, una joven, que andaba por la zona de la carretera porque no está correctamente establecido en un lugar en donde hay, digamos, discurren los peatones. Pues la Consejería ha hecho caso omiso a nuestras indicaciones y ahí hay un problema porque sigue habiendo peligro para las personas, ¿no? Como les decía, tengo identificadas por la Dirección General de Tráfico las nomenclaturas de las carreteras, pero no sé si va a ser, digamos, suficientemente identificativo, pero se las puedo facilitar si quieren ahora. Sobre la pregunta de los vertederos, Sí. ¿podría dar alguna información que diga cuál es el sentido de...? Sí, en esos concretos que se indican no revisten la gravedad de algunos de los que conocen, como el caso de Abanilla, el que está siendo investigado en la Operación Brugal, pero en definitiva sí que va dirigido a lo que es una política reiterada del Gobierno regional y de la Consejería competente, y es el abandono de este tipo de vertederos, la falta de control desde el punto de vista medioambiental sobre la colmatación de los mismos y, por tanto, el estado en el que se encuentran. Es una iniciativa de control puro en la que lo que pretendemos hacer ver de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente, a la Consejería que tiene competencias de medio ambiente, que los vertederos son ya un problema. En la región de Murcia son necesarios, porque efectivamente allí es donde se tiene que depositar la basura, pero están siendo claramente objeto de descontrol por el Gobierno regional, y el ejemplo más claro, sin ningún tipo de duda, como decía, el de Abanilla, que es hoy por hoy un atentado medioambiental que sin duda ha sido consentido por el Gobierno del Partido Popular, al margen de que ligado a ese vertedero hay un gran caso de corrupción. Pero a nosotros en este caso lo que nos preocupa es la salud de las personas, porque estos vertederos están conectados necesariamente a través de la tierra a las zonas en donde discurre o fluye el agua, en donde hay cultivos, y por tanto es excesivamente, es muy preocupante que el Gobierno siga haciendo caso omiso a las advertencias de que estos vertederos tienen que ser controlados. Y por tanto le preguntamos, en este caso a la consejera de Agua y Agricultura, que tiene competencias en medio ambiente, acerca de cuál es la actuación que va a seguir el Gobierno regional en esta materia. ¿Alguna cosa más?